Vamos a hacer, bien chicos, vamos a hacer ahora la práctica o el esbozo, la explicación de la práctica de placenta. Bien, recuerden revisar la teoría. No revisan teoría, son nada, no van a poder avanzar, ¿no? No esperen el videíto de la teoría para leer su libro texto, ni las diapositivas, ni todo lo que material que ya tienen ustedes en su respectiva plataforma, ¿ok? La práctica placenta es una práctica bastante rápida y fácil, ¿no? En la cual pero en la cual vamos a tener dos caras de la placenta, la cara materna o cara fea, ¿no? Y la cara fetal o cara lisa. En la cara materna vamos a ver los cotiledones, en la cara fetal la inserción del cordón umbilical y de allí ustedes van a poder ver cómo es que se pueden ramificar los vasos coroidales, vasos placentarios, vasos que vienen del cordón umbilical. Esta cara brillante se la debemos gracias al amnios, ¿no? Tejido que va a estar rodeando o recubriendo, y por lo tanto es un epitelio, toda la cavidad amniótica y la placenta, ¿no? Bien, entonces son las dos caras, ¿no? Una cara netamente, una cara fetal, ¿no? Cordón umbilical, usualmente en el centro, de ahí se ven los vasos coriónicos, ¿no? La lámina coriónica, el amnios, y le damos vueltita y vamos a tener la cara materna, donde se va a ver los cotiledones que van a estar penetrando al adhesivo. Esto es importante que ustedes sepan, ¿ya? Este es el útero. El útero, recuerden que tiene un tejido muscular que se llama miometrio, tejido muscular liso, ¿sí? Tejido muscular liso. Está rodeado por un peritoneo. Y acá por dentro vamos a tener inicialmente, cuando no hay embarazo, el endometrio. El endometrio, recuerden que tiene dos capas, una capa basal y una capa compacta, ¿no? Esa capa compacta es la que se va a liberar con la menstruación. Sin embargo, cuando se da el embarazo, cuando se da la implantación, aparece lo que es la reacción decidual, ¿no? La cual las células del endometrio se transforman, se vuelven mucho más productoras, secretoras, ¿no? Y van a permitir que durante o en el sitio donde se implante el blastocisto, ¿no? En el polo trofoblástico, ¿no? Embrio trofoblástico, esa capa de endometrio se va a transformar en una decidua de la base, como si fuera la base de la plantita donde está sembrando, ¿no? Se llama decidua basal de la base. Y el resto será una decidua parietal de la pared. Entonces, en esa decidua basal, ¿por qué va a engrosarse? Porque allí va a empezar a penetrar el trofoblasto, las vellosidades trofoblásticas, el corion frondoso, que es in situ trofoblasto, es decir, la placenta per se. Y esto se va a engrosar. ¿Por qué? Porque si no se engrosa, este trofoblasto, placenta o vellosidades corren el riesgo de atravesar toda la decidua y salir por el miometrio, por el músculo. Y eso es malo, 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 ¿no? Porque eso es lo que va a causar unas condiciones como las placentas acreta, percreta, ¿no? Bien, entonces, esa es la decidua. Su misión es ir engrosándose conforme las vellosidades vayan ingresando. La vellosidad son como unas raíces, como unos taladros, ¿no? Entonces, tiene que reaccionar de esa manera. Y eso es la decidua basal, el corion, que va a tener dos partes, el corion frondoso y el corion simple, plano o leve. Depende de la traducción. ¿Ok? Y ese corion, ¿sí? Va a estar rodeado por amnios, amnios. Y entre amnios, que está por acá está, y aquí está el amnios, ¿no? Este amnios que está acá y este corion hay un espacio virtual que es la cavidad coriónica que después va a desaparecer, quedando solamente la cavidad amniótica, ¿no? ¿Por qué? Porque como va a ir produciendo el líquido amniótico, el amnios, va a empezar a aumentar la presión y va a empujar al corion
al amnio sobre el corión, ¿no? Y desapareciendo la cavidad coriónica. Entonces esto se ve así, quedando solo la cavidad amniótica. Y se fusionan las dos hojas amniocoriónica y además se va a fusionar la tercera hoja que es la decidua parietal, ¿no? Esto, ya, entonces eso es lo que vemos ahí. Y aquí vemos cómo es que ya se ha fusionado la decidua parietal, el corión simple, plano o leve y el amnios, formando las membranas ovulares. La membrana coriamniótica, ¿no? Y aquí ya vemos que el feto y el amnio se ha ido produciendo el líquido amniótico, ¿no? El líquido amniótico. Recordar que aquí para este lado se llama decidua basal y esto se llama placenta, que eran los restos del corión frondoso. Era lo, ¿no? Primero era corión frondoso. Este corión frondoso se va a transformar en lo que van a ser las vellosidades coriónicas, es decir, como las raíces, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener. Miren ustedes. ¿Mm? Listo. Estas vellosidades coriónicas o vellosidades placentarias van a tener tres tipos dependiendo de la evolución. Al inicio, cuando se están juntando acá, el corión frondoso está echando raíces, como decimos. Las raíces son de este tipo, ¿no? Son unas raíces simples o vellosidades primarias. ¿Qué es lo que tienen? Sincitio trofoblasto y trofoblasto. Recuerden que sincitio es que no tiene límites. Las células entre una y otra aparentemente no tienen límites, es como si fuera una sola célula, ¿no? Una sola célula con un montón de núcleos, ¿no? Y este es el citotrofoblasto, ¿sí? Donde sí se ve delimitación de cada una de las células. Después de ello, va a empezar a crecer en el medio de esto por la división también del embrioblasto en epiblasto, hipoblasto y después en mesodermo, ectodermo y endodermo. Se va a empezar a dividir y se va a llenar de una sustancia o núcleo mesodérmico o mesenquimatoso, ¿no? Entonces ya tienes 1, 2, 3. 3 capas, ¿no? Esa sería una vellosidad secundaria. 2 capas primarias, 2 menos 1, 3 menos 1. Y finalmente, cuando llegas a la vellosidad terciaria, vas a encontrar 4 elementos. El sinsitio, el citón, el mesodermo y los vasos sanguíneos. 4 elementos en vellosidad terciaria. 4 menos 1, 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Aquí realmente ya se da el intercambio de sustancias. ¿Por qué? Porque ya hay vasos sanguíneos. Ya hay vasos sanguíneos. Entonces, miren ustedes acá tenemos coriónicas en un estadio temprano. Si le hacemos un zoom, vamos a ver que, ¿no? Es una vellosidad netamente secundaria, ¿no? Hay sincitio trofoblasto, citotrofoblasto y sustancia o mesenquima. Versus acá, donde tenemos sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, mesénquima, y por allí podemos encontrar capilares. ¿Okay? Acá vemos un brote sincitial que va a ser un brote de una vellosidad. Esto es el esquema estructural de lo que pasa en las vellosidades y en general en los cotiledones, ¿no? Va a haber el endometrio que se llama decidua, y van a ver las arterias espiraladas que van a ser alcanzadas por las vellosidades. Y cuando son alcanzadas, ¿no? Van a hacer conexión con estas vellosidad, con estas arterias, y estas arterias van a empezar a drenar ahí su sangre, formándose las famosas lagunas o espacios intervellosos. Lagunas o espacios intervellosos. Entre vellosidades, ¿no? Entonces, esta laguna de sangre de la mamá, ¿no? Nunca se va a mezclar con la sangre del feto que viene en estos vasos sanguíneos, ¿no? Viene para poder llenarse de nutrientes e irse lleno de oxígeno, nutrientes y van a irse también, ¿no? Aquí se va a dar la oxigenación de la sangre y el intercambio de sustancias de desecho.
Las vellosidades, así como se ven acá, funcionan como un aparato de diálisis y un ventilador mecánico, porque aquí es donde se va a dar realmente el verdadero riñón y pulmón del feto, del embrión. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿en qué se diferencia una placenta joven y una placenta madura? Básicamente las vellosidades. Las vellosidades coriales aquí son maduras, es decir, tienen 4 elementos: sincitio, cito, mesodermo y vaso sanguíneo, ¿no? Este es un ejemplo de placenta terciaria con vellosidades terciarias, ¿no? Con tabiques de tejido conectivo, ¿no? Y acá podemos ver una placenta, que va a ser en realidad una placenta si le hacemos zoom. Aquí ya se ve un capilar, por acá se ve otro capilar. Ah, es una placenta terciaria, pero está iniciando recién está iniciando. Versus, bueno, y acá lo que podemos ver es algunas cosas que ustedes van a escuchar, que son los nudos sincitiales, que van a ser básicamente la naciente de otra ramita o de otro bracito de la vellosidad. Fibrina. Recuerda que las vellosidades son como un taladro, y cada vez que taladran pueden hacer sangrar, ¿no? El tejido al cual están invadiendo. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Rápidamente coagularlo, rápidamente formar material fibrinoide. ¿Para qué? Para que no haya mezcla de la sangre del feto con la sangre de la madre. Entonces, esa fibrina que se forma allí es importante para mantener la homeostasis, ¿no? De este tipo de tejidos. ¿Okay? Bien, y aquí tenemos un espectacular vellosidades terciarias, ¿no? Terciarias, sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo y capilares. Todo. Bien, esta es otra vellosidad terciaria. Y acá tenemos lo que es el cordón umbilical. Cordón umbilical, ¿ya? El cordón umbilical. Y el cordón umbilical está formado de afuera hacia adentro por una membrana amniótica que va a estar recubriéndolo, un tejido conectivo mucoso, que es la llamada gelatina de Wharton, en donde van a haber algunas células mesenquimales, y estas células mesenquimales son las que se utilizan para, supuestamente, utilizarla como células madre, ¿no? Y vamos a ver dos estructuras. Las estructuras arteriales, que van a tener un tejido de capa media gruesa y una luz bien regular, ¿sí? Que la capa gruesa, ¿no? Capa media gruesa. Y vamos, acá también otra, y una capa media, y esta estructura que es la vena, que va a tener una capa media un poco menos gruesa que las arterias, y una luz irregular. Y esto de acá es el tejido conectivo, o llamado también gelatina de Wharton. ¿Ok? Venas, arterias. Gelatina. Entonces el cordón umbilical ya vimos todos los elementos. Esta sería una arteria y esta sería una vena umbilical. La arteria umbilical va a traer sangre desoxigenada y con harta sustancia de desecho desde el feto hacia la placenta. ¿Ya? Desde el feto hacia la placenta. Versus la vena va a llevar sangre ya oxigenadita desde la placenta hacia el feto. Bien, ok. Eso sería todo en cuanto a placenta también, chicos. Por favor, lean y complementen con la teoría. Gracias.